Bien, para continuar con la intervención vendrá el profesor César Pérez Guevara, quien tratará el tema de historia de los derechos humanos en Venezuela, 2 episodios. El profesor es abogado, es cursante de la especialidad de Derecho Procesal Constitucional, es tesista en la especialidad de Derecho Procesal, tiene estudios en filosofía, es TCU en administración y es el director de Historia y Filosofía Política del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica. Buenos días. Antes que nada, debo agradecer a la UNIMAR por darme esta oportunidad de venir para acá a conversar con ustedes en relación al tema de la historia de los derechos humanos en Venezuela. He decidido llamar esta charla Historia de los Derechos Humanos en Venezuela 2 episodios porque precisamente quiero referirme exclusivamente a 2 momentos de la historia de la vida republicana en nuestro país. Como siempre hacemos mención, somos relativamente jóvenes desde el punto de vista republicano. El mismo inicio de la historia de Venezuela, al menos en lo que ha sido la historiografía patria, siempre ha intentado mantenerse una vez que fuimos declarados libres, lo que en efecto ha hecho que rompamos en gran manera con la tradición española anterior, y de este modo entonces somos apenas unos púberes en la historia mundial, poco más de 200 años. Sin embargo, estos 200 años de nosotros bastante ajetreados que han sido, y por ello tenemos al menos 2 momentos en los cuales queremos nosotros resaltar lo que ha pasado con esta historia, este desenvolvimiento de los derechos humanos, de dónde vino parte de la lucha venezolana por la reivindicación de estos derechos que no eran reconocidos de ninguna manera. Vamos a hablar en un primer momento del caso de don Juan Germán Rocio Nieves. Claro, es muy normal que tengamos a muchas personas que aún el día de hoy desconozcan quién fue Juan Germán Rocio. Y a pesar de que este señor fue el principal redactor de nuestra primera constitución, de que este señor fue uno de los hombres más importantes en las letras y en las luces, a tal punto que don Andrés Bello, uno de los grandes hombres de la humanidad, diría de él que de la naciente libertad no solamente fue uno de sus impulsores, sino el maestro y padre, a pesar de que Bolívar diría de él que fue un catón en una república romana sin costumbres ni leyes. No obstante todo esto, Rocio permanece siendo una incógnita en la actualidad y queremos traerle entonces a todos ustedes como uno de los principales precursores de los derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino también a nivel mundial. En el año de 1798, Juan Germán Rocio Nieves, que se desempeñaba a la sazón como abogado en nuestra república, bueno, en ese momento formábamos parte del Reino de España. Rocio venía de una mezcla bastante singular. Era hijo de un italiano, Giovanni Cristoforo Rocio, pero también era hijo de la mestiza Paula María Nieves. En este caso, Rocio era mestizo, pero puede lograr ingresar a estudiar a la Universidad de Caracas porque es acogido, o vamos a decir, es de alguna manera subvencionado por la hija del conde de San Javier. De este modo entonces tenemos como don Juan Germán Rocio Nieves se vuelve el mejor estudiante tanto en filosofía como en lo que hoy en día conocemos como derecho civil. No obstante, este señor nunca olvidó de dónde venía. Y a pesar de que nos encontrábamos en un momento en el cual la lucha de las personas no era en relación a su condición de seres humanos, sino a su condición de casta, a su condición de clase social, Rocio ya creía en la dignidad humana. ¿A qué se refiere todo esto? En la Venezuela de la colonia, en la Venezuela anterior a la existencia de nuestra república actual, se consideraba que aquellos que fueran blancos mantuanos, blancos peninsulares, tenían mucho más derechos que las otras clases sociales, como eran los pardos, los mestizos, los indios, los negros, y con todas sus clasificaciones, como los cuarterones, entre otros.
Juan Germán Rocio era un mestizo, logró subir y escalar gracias a todo lo que fue el apoyo de varios de los mantuanos de ese entonces, como es el caso de la hija del conde de San Javier, pero gracias a sus propios méritos logra entonces convertirse en el mejor abogado del país. Juan Germán Rocio estaba en ese momento en Valencia y bueno, viene un problema trascendental. Todas ustedes, las damas, podrán entender que cuando ustedes se compran un vestido que particularmente les agrada mucho, no quieren ensuciarlo, no quieren que de ninguna manera el vestido sea ultrajado. Imagínense en la época colonial en la cual realmente ustedes no tenían mayormente otra actividad, sino que no se les permitía, y básicamente los seres humanos en ese momento las querían para que estuvieran bonitas. Bueno, este es el caso de Isabel María Páez en el año que les hemos mencionado, de 1798. Isabel María era una mujer mestiza que se había casado con un oficial español. Este oficial español siempre le regalaba a Isabel María vestidos hermosos, joyas bellas. Y como el lugar de reunión en este momento era la iglesia, ella se llevaba sus grandes vestidos para la iglesia. El problema está en que en una sociedad en la cual el transporte era en base a caballo, a carreta, los caminos eran de tierra, se pueden imaginar cómo estaban los pisos de la iglesia. Los mantuanos reclamaban para sí que solamente sus mujeres podían usar la mantilla como una característica fundamental de ellos por venir de los conquistadores. De este modo entonces, solamente sus damas podían los días de misa arrodillarse en la mantilla para no ensuciarse el vestido. Isabel María, en un primer momento, renunciando a su dignidad humana, aceptó ensuciarse los vestidos, pero un día dijo aquello que repiten a ultranza estas personas que se cansan del abuso: no más. Y es por ello entonces que Isabel María se llevó su mantilla y la puso en la iglesia. Fue tal el zafarrancho que quisieron en un primer momento lincharla, pero como era esposa de uno de los militares de mayor importancia en la ciudad de Valencia en ese momento, entonces no pasó a mayores. Pero esta mujer decidió que la cosa no se iba a quedar así y fue en busca de un abogado. Claro que es tal cual como lo están pensando. Juan Germán Rocio entonces le señaló que él iba a ganar el juicio. Rocio se hace cargo del caso y con alegatos como que todos los hombres y todos los seres humanos somos iguales, la única diferencia que denota el color de nuestra piel es por la resistencia al sol del país de donde somos originarios. Alegatos como este hicieron que Juan Germán Rocio fuera uno de los principales precursores de los derechos civiles, y Rocio ganó el caso, queridos muchachos. De este modo se le permitió a la mestiza Isabel María llevar la mantilla a la iglesia a fin de no ensuciarse el vestido. Y es que no estamos hablando de un vestido. El tema de ninguna manera es algo tan sin importancia como ensuciarse una prenda de ropa. El hecho es que la dignidad de una persona que se considera igual a los demás también reside en tener las mismas facilidades que los otros. Si Martin Luther King, cuando defendió el caso de Rosa Parks, por poder sentarse en los autobuses cuando la gente blanca también se encontraba en el mismo, es uno de los grandes referentes de los derechos civiles, de la defensa de estos derechos que son inmanentes al ser humano por el mero hecho de ser humano. Entonces, por supuesto, el caso de don Juan Germán Rocio Nieves, en el cual hace que la mestiza Isabel María Páez pueda llevar su mantilla a la iglesia a fin de poder utilizarla y no ensuciarse el vestido, también es un caso de dignidad humana. En este caso es dignidad humana propio de nuestras tierras. Un precursor entonces Juan Germán Rocio Nieves, pero por el contrario no es reconocido así, y
quisimos traer como primer ejemplo este caso, dado que estamos cumpliendo 200 años de la publicación del libro de don Juan Germán Rocio Nieves, El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Un libro en el cual fundamenta todo lo que va a ser el sustento ideológico de la independencia de Venezuela. Rocio, padre de la Constitución, padre de la República, padre de todos nuestros valores republicanos civiles, olvidado en la más terrible y abrupta historia militar que existe en todas nuestras repúblicas. Y gracias a este olvido entonces caemos en el otro caso, en el otro momento que queremos hablar de derechos humanos en la historia de Venezuela. Propiamente ya nos encontramos en este caso en la República de Venezuela. En un primer momento, cuando Juan Germán Rocio hace esta defensa, ya existe la génesis, ya está bullendo la revolución independentista, ya existen varios levantamientos, están por esos días los levantamientos de Picornell, de Gualí, España, pero aún no se había concretado ni siquiera el movimiento del 19 de abril que va a venir en 1810. Por el contrario, cuando a mediados del siglo XIX deciden liberar a los esclavos, en la República de Venezuela viene un problema. Bolívar, en varias de sus alocuciones, vamos a denominarlas de esta manera, siendo que el Libertador era bastante famoso por sus proclamas al pueblo llano, él había señalado la necesidad de liberar a los esclavos. El mismo apoyo que le da Petión a Bolívar se fundamentaba en mejores condiciones para los siervos que teníamos en ese momento en lo que hoy en día consideramos como nuestro país. Pero esto nunca se había concretado realmente. Durante la Segunda República, la terrible guerra de independencia, los mantuanos, que eran los principales impulsores de la gesta independentista, aun cuando querían liberar al país del Reino de España y hacer una república liberal, se encargaban de seguir esclavizando a los siervos, razón por la cual es uno de los hechos más curiosos en la historia que los esclavos negros, los indios, luchaban a favor de los españoles en contra de los republicanos, porque consideraban que los españoles le daban mejor trato. De este modo es cuando se levantan las hordas infernales de José Tomás Boves, el urogallo, que tiene básicamente en su legión infernal a puros negros, pardos e indios. Esto estaba dentro de la génesis del pueblo, y luego de que somos libres en el año de 1821, entramos a la República de Colombia como un departamento de la misma, se le sigue dando un trato a los esclavos bastante lamentable, y en el año de 1830 Venezuela se independiza para siempre, para ser una república exclusivamente que tenga que velar por nuestros intereses sin pertenecer a ninguna otra nación más grande. Los esclavos no veían libertad. Un hombre que todos los días es encadenado, todos los días es vejado, no puede pensar en libertad ni en dignidad. ¿De qué vamos a hablar de que este hombre puede pensar? Nada de que somos una república libre, tenemos constituciones y leyes, si no existía ni siquiera el pensamiento genuino que se le pudiera permitir. Es por esto que luego de lo que se consideró como la oligarquía conservadora en Venezuela, que tuvimos presidentes como José Antonio Páez, como Carlos Zulet, el doctor Vargas por un breve tiempo, el pueblo llano no estaba nada contento y los esclavos comenzaban a pedir libertad. Páez ya pensaba en liberarlos, pero consideró que las condiciones políticas y sociales no estaban bien. La guerra de independencia había matado a más de un tercio de toda la población y la república estaba totalmente destruida. Para Páez esto iba a ser un fuerte golpe para la economía, razón por la cual no liberó a los esclavos en un primer momento. Por el contrario, cuando llega uno de los hombres más terribles en la historia de Venezuela, que es uno de los causantes de todos los males que tenemos actualmente, José Tadeo Monagas, él llega intentando reedificar absolutamente todos los ideales de Simón Bolívar.
incluyendo aquellos que no cumplió, como es la liberación de los esclavos. José Tadeo Monagas no libera a los esclavos, pero una vez en lo que se conoció como el Monagato, le deja la presidencia de la República a su hermano José Gregorio Monagas, se produce el decreto de liberación de los esclavos. Se puede imaginar que un país que estaba prácticamente en la ruina, en la cual José Tadeo Monagas se había encargado de hacer que la corrupción llegara a niveles inimaginables, en las cuales fenómenos como el familismo, el amiguismo, entre otros, llegaban a niveles totalmente exorbitantes, liberar a los esclavos, hacer que los pocos capitales grandes que quedaban en la República se quedaran sin su mano de obra privilegiada, lo que creó, aun cuando podemos hablar de que existía o existió de alguna manera un principio genuino de libertad o de dignidad humana, trajo como consecuencia algo espantoso, una suerte de estallido social. Se señaló que se le iba a pagar a todos los amos de esclavos que estaban siendo liberados una suerte de indemnización, porque siendo que el Estado les había permitido tener esclavos por un tiempo, como es que ahora entonces el Estado se los iba a quitar. Entonces el Estado debía pagarles a ellos para resarcir los gastos que iban a tener. El Estado nunca les pagó. Monagas lo hizo, lamentablemente, incluso nos sonrojamos al decirlo. Monagas lo hizo por molestar a estas personas para intentar seguir manejando y manipulando el poder, como tocar a la clase poderosa que ya no quería estar con él. Pero los esclavos eran libres, entonces ¿ahora qué íbamos a hacer? Este momento en el cual deberíamos más bien recordar la dignidad humana como algo hermoso, fue algo realmente complicado. ¿Qué hacer entonces? Porque los esclavos habían sido liberados, estupendo, la dignidad humana, todas estas cosas hermosas, la libertad. Pero, ¿y quién les iba a dar a trabajo a los esclavos? Ustedes dirán, bueno, los mismos hacendados, pero es que en esa época no había ley de trabajo. En esa época no había condiciones mínimas de labor. En esas condiciones, los amos de los esclavos sencillamente dijeron, bueno, muy bien, ya eres libre, estupendo. Entonces ven para acá y yo te voy a pagar exclusivamente esto para que tú me trabajes. Bueno, pero es que esto, decía el esclavo, esto es mucho menos de lo que yo antes tenía. Usted antes tenía por lo menos que hacerse cargo de que yo comiera siempre, que yo estuviera bien, de que yo pueda tener mis más mínimas condiciones, pero ahora ni siquiera tengo casa. Y usted me está dando nada más esto que me sirve para medio comer un poco. ¿Cómo hago? Ah, bueno, eso es problema tuyo. Eso causó que en Venezuela comenzaran a crearse una serie de establecimientos en las afueras, en los márgenes de las grandes ciudades, en las cuales los esclavos liberados se iban entonces a habitar entre ellos, a intentar producir algo. Pero claro, eran abiertamente perseguidos por todas estas personas que eran los optimates de la sociedad, lo que causó que en efecto surgiera la gran delincuencia. Pueblos en los cuales se fueron poblaciones de esclavos liberados no tenían absolutamente otra manera de conseguir la subsistencia para sus propias necesidades, bueno, que quitárselas a los demás. Básicamente es un principio muy humano. Cuando existen muchas necesidades y hay pocos recursos, vienen los problemas. Y si los recursos están en manos de determinada clase, es claro que aquellos que no tengan acceso a los mismos se los van a quitar por la fuerza. De este modo entonces comenzó la terrible creencia que se mantiene hasta nuestros días de que las personas de tez oscura tienden hacia la delincuencia. En lo absoluto, solamente es una cuestión social. Los descendientes de estos esclavos que se fueron a los márgenes, que se fueron marginados, precisamente viene esta palabra, porque no conseguían trabajos dignos en las haciendas, causaron una gran inseguridad en la nación que ya de por sí estaba bastante complicada. Este germen que estaba en el pueblo, este germen de desilusión, de caos, de anarquía, trajo como consecuencia que cuando viene pocos años después la salida, gracias a un golpe de Estado, del tirano José Tadeo Monagas, que había vuelto a la presidencia después de su hermano, del poder, que la gente ya no se crea esto de libertad, de democracia, de dignidad. Las personas se daban cuenta que
realmente la liberación de los esclavos no había sido producto en lo absoluto de valores altruistas. Por el contrario, había sido por una clase de odio o pugna de una clase o de un grupo político hacia el otro. Entonces es evidente que cuando viene la guerra federal, este espantoso estado que vivió nuestra república gracias a los descalabros de los monagas, estas personas no pueden resistirse al grito de tierra y hombres libres de Ezequiel Zamora, y se ven por allí saqueando y destruyendo todo a su paso. Entonces nosotros, después de haber vivido una terrible guerra de independencia, cuando se supone que tenemos lo más hermoso que es la dignidad humana, liberando a los esclavos, nos conseguimos con las peores condiciones, nos conseguimos con unos demagogos en el poder, y de este modo nos conseguimos con el segundo momento en la historia de Venezuela en la cual los derechos humanos, lamentablemente, aun cuando tienen una génesis, no fueron de ninguna manera concretados de buena manera. Ha sido un placer para mí hablar con ustedes de este tema tan peliagudo en la actualidad, y bueno, espero que nos estemos viendo y escuchando en otra ocasión. Que tengan buenos días.